el concejal Jorge Márquez, concejal del municipio de Simón Rodríguez. Jorge, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación en Diario El Vistazo. Siempre le hemos estado haciendo seguimiento a tus declaraciones con todo lo que tiene que ver con materia tributaria y también con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que tengan alguna incidencia en nuestro municipio o nuestro estado usuario. Mira, más concretamente queremos conocer, el 7 de julio se dio a conocer la sentencia del TSJ que suspendía por un lapso de 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado tanto por consejos municipales como por consejos legislativos. Quisiéramos conocer, Jorge, además de tu trabajo como abogado, eres hoy por hoy el único concejal opositor. ¿Cuál es la situación de esta sentencia? ¿Se está cumpliendo en nuestro municipio? Imperativamente debo iniciar agradeciéndote la posibilidad que me das en esta entrevista de dirigirme a tus lectores, porque es muy poco los medios de comunicación y no sé, son muy pocos los que lo entrevistan a uno, no sé, pero quiero realmente agradecerte. Ve, yo quiero que nos vayamos al inicio de todo esto. En el año 2019, marzo del 2019, el Consejo Municipal de Chacao, Estado Miranda, aprueba una ordenanza donde existían unas tasas, unas contribuciones y unos impuestos que estaban establecidos en dólar, basado este criterio jurídico en una sentencia que había salido del Tribunal Supremo de Justicia, que se podía cobrar alquileres y que se permitía, ya íbamos camino a la dolarización, se permitía cobrar en dólar basado en la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. Chacao emite una ordenanza tributaria basada en dólares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela, como lo establecía esta sentencia, y se interpuso ante esa ordenanza un recurso de nulidad conjuntamente con un recurso de amparo como medida cautelar. Y cuando tú haces un proceso conjunto de nulidad y amparo, el amparo, como es para garantizar derechos constitucionales, es atendido en forma inmediata y hubo un pronunciamiento del recurso de amparo. ¿Qué dijo este recurso de amparo? Que suspendía los efectos de esa nueva ordenanza. Del municipio de Chacao. Del municipio de Chacao. Estamos hablando de marzo del año 2019. Pero resulta que el 7 de junio lo que sale es la sentencia de la nulidad, del juicio de nulidad, donde efectivamente dicen que esa sentencia es nula, o sea, que no la puedes implementar. Pero además, en mi criterio, esa sentencia fue un poco más allá. Existe lo que conocemos en derecho como la ultra petita, es decir, tú te pronuncias en cosas que a ti no se te han pedido que te pronuncies. Y la Sala Constitucional dice que en la Constitución del año 1999 se establecía en sus disposiciones transitorias, o sea, primero que establecía una normativa que los municipios tenían la facultad de recaudar por conceptos de tributos algunos ingresos para los municipios. Eso es una facultad municipal, efectivamente. Pero establecía en sus disposiciones transitorias que la Asamblea Nacional estaba en la obligación de regular cómo los 365 municipios del país iban a cobrar esos tributos. ¿Qué te quiero decir con esto? A ti, Nilce, y a quienes nos están viendo en este momento. No se justifica, por ejemplo, que Frente tenga una tasa petrolera de 12%, el Tigre la tenga del 10%,
Pariaguán la tenga de 7, Monaga la tenga de 10. Estoy hablando de cifras. O sea, no puede ser, porque entonces no sería competitivo en las estructuras de costos que los empresarios tienen que hacer. No puede haber eso. Entonces, como no se dio nunca por parte de la Asamblea Nacional una ley que regulara eso, esta sentencia, en mi criterio jurídico, y yo soy responsable de lo que estoy diciendo, incurre en ultra petita y dice, señores, se suspende todo incremento, todo cobro, pero ¿de qué? Porque tenemos que partir, si se va a suspender, es de que, ¿qué es lo que nos quería decir la sentencia? O sea, que ningún municipio iba a cobrar, no iba a cobrar impuestos, no, sino que desde el momento que se interpuso el juicio de la nulidad y del amparo, en marzo del 2019, todas las ordenanzas que tú hubieras aprobado para acá tenían que suspender sus efectos. Entonces tú me preguntarías, bueno Jorge, pero si suspenden los efectos, entonces no cobras impuestos. No, suspenden los efectos de esta ordenanza nueva, pero entra entonces en vigencia la ordenanza que ésta había derogado, porque aquella fue derogada porque entró en vigencia esta. Estamos hablando de la quinta reforma. Allí voy. En el Tigre, en nuestro municipio, Simón Rodríguez, donde existe la misteriosa sesión de Cámara, a la cual yo no fui convocado, por eso no sé si se dio ni cómo se dio. Se aprobó una ordenanza, una reforma de la quinta reforma de la ordenanza tributaria del municipio, que eso fue el 31 de marzo, creo que fue, y entró en vigencia el 1 de abril, algo así. Las fechas no las tengo muy precisas. Que incluso en las fechas también no teníamos el lapso de... No, porque además de, yo recuerdo que la última sesión de Cámara en la cual yo estuve fue en el mes de febrero, donde el alcalde fue a presentar la memoria de cuentas. Por lo menos esa fue la última que a mí me contaron. Sesión de Cámara del año 2020. Del año 2020. No se ha hecho sesión de Cámara como tal. La consecuencia de la pandemia. Por supuesto. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había que suspender los efectos de esa nueva ordenanza. Había que ver que estaba vigente a marzo del año 2019, que fue cuando se interpuso esto. Y regresar a eso. La información que tengo es que eso no se hizo. Pero voy más allá todavía. Hay un hecho que es el siguiente. Debemos recordar que producto de la pandemia existe un decreto presidencial con rango y valor de fuerza de ley. Yo no estoy aquí metiéndome en lo político, me estoy yendo estrictamente a lo jurídico. Existe un decreto presidencial con rango, valor y fuerza de ley que establece que se suspende las actividades de los poderes públicos del Estado venezolano porque le dijeron a la gente, quédate en casa. Si a ti te dicen quédate en casa, es quédate en casa. Y ese decreto, con rango y valor y fuerza de ley, te establece de que no corre ningún lapso. Ningún lapso está corriendo. Ningún lapso está corriendo. En el municipio, si no está corriendo ningún lapso,
tú no puedes establecer un lazo, mira, tú tienes que venirme a declarar los impuestos el 30, porque no está corriendo en ningún lado. Pero eso es un sistema. Entonces, suponte tú, Nilce, que tú el mes de marzo, tú te quedaste en tu casa y no fuiste a ver la contabilidad de tu empresa, el diario El Vistazo, los ingresos, no viste nada porque usted se quedó en su casa y usted no vino para acá para la oficina. Como no viniste a la oficina, apegada al decreto con rango valor de fuerza de ley. Y nacional. Y además nacional, que prende y está por encima de, en todo caso, cualquier ordenanza, de acuerdo al valor que cada una tiene en la pirámide de Kelsen, en la jerarquización de las leyes. Entonces, tú no viniste y tú no hiciste tu declaración mensual que tú tienes que estar establecido, porque los tributos municipales ahora pasaron a tener una declaración mensual, cosa que yo también lo comparto en un proceso de modernización, y sobre todo en un país donde hay una hiperinflación como la que tenemos en Venezuela. Pero en todo caso, tú no fuiste en marzo a declarar y pagar. Como eso es un sistema, cuando tú fuiste en abril, en mayo, ahorita pues llegaste, de reincorporarte a tu trabajo, mira, ¿cómo están los impuestos municipales? Bueno, vamos a pagar. Cuando mete el código de diario, no, tú no pagas desde febrero, tienes todas las multas, porque eso te lo pone el sistema. Sistema al fin, normal. Sistema al fin. Que no conoce de situación extraordinaria. Exacto. Ante eso, y además, te vota con la ordenanza que debería estar suspendida. La ordenanza que desde, correcto, fue aprobada. La quinta reforma, la misteriosa. La misteriosa del 30 de abril que entró en vigencia en mayo. Así es. Y que fue introducida en ese sistema. Así es. Entonces, allí vemos una serie de incumplimientos y que en todo caso van en lesión de los contribuyentes, porque no se está haciendo algo que está ajustado a la ley. Esa es, digamos... Esto es en base a lo del 7 de julio. Correcto. Que es cuando se decide la nulidad. Por cierto que tú dices, estás hablando de el ultrapetita, y además en esa sentencia, otro de los planteamientos que hace la sentencia del TSJ señala lo siguiente: se ordena a Tarek El Aizami, vicepresidente sectorial del área económica, a que junto a gobernadores y alcaldes conforme una mesa técnica para coordinar parámetros y armonizar todo lo referido a tipos impositivos y alícuotas de los tributos. Es decir, si va en coordinación con lo que tú señalas de, le están pidiendo a Tarek El Aizami, le están pidiendo a Tarek El Aizami que supla la deficiencia que tuvo la Asamblea Nacional en crear la ley que tenía que crear, ¿verdad? Lo encarga de esa... Lo encarga de eso, en mi criterio, ministro, creando leyes, un arroz con mango que yo no logro entender, pero que en todo caso le dicen: usted, ministro de Economía, encárguese de establecer los parámetros a través de los cuales se va a organizar el cobro de los impuestos. ¿Qué hizo Tarek El Aizami? Como lo hacen todos los personeros de este gobierno. Este ministro llamó a los gobernadores chavistas y a los alcaldes chavistas, los 308 alcaldes chavistas. Y ellos hicieron un acuerdo que fue lo que al fin y al cabo Tarek El Aizami fue a consignar en el TSJ para darle cumplimiento a lo que le estaba exigiendo esta sentencia. Allí, en ese acuerdo, crean una
Primero, crean un registro único de contribuyentes municipales. Esos son indudablemente mecanismos de control que el gobierno nacional quiere saber para saber cuánto se gana cualquier contribuyente de cualquier municipio del país. En tiempo real. En tiempo real. Así de sencillo. Pero además establece unas bandas entre las cuales tú vas a colocar los renglones. No es que aquí va a estar, por ejemplo, la propiedad inmobiliaria en 2 unidades tributarias y allá va a estar en 14, ¿no? O está entre 1 y 3 y ahí las cámaras municipales tienen que actualizar y hacer las nuevas ordenanzas en base a esas tablas que están ahí, que fueron consignadas en la sentencia. Perfecto. Una sentencia y un acuerdo que fue presentado en el propio Tribunal Supremo de Justicia en el reciente 18 de agosto, el 7 de julio. Vemos esta sentencia del TSJ que ordena a tarea que la ISAMI se haga cargo de esto, de que ordene y armonice, y ya en poco menos de mes y medio se hace la presentación del documento que tú estás señalando. En el caso del municipio Simón Rodríguez, conversamos con Jorge Márquez, concejal del municipio Simón Rodríguez, acá en la ciudad del Tigre, en exclusiva para el diario El Vistazo, que adelantos se han hecho hasta este momento con este acuerdo que ya le está pidiendo a las cámaras municipales que presenten esa propuesta. Quisiéramos conocer si ustedes en Cámara, los concejales de la Revolución, y tú que eres el único concejal opositor, ya han adelantado algún tipo de propuesta. Te explico. Indistintamente de que uno pueda compartir el hecho o no de que se le deba dar esa atribución a Tarek Aizami y la forma como lo hizo, donde fue una forma excluyente, porque excluyó a los 4 gobernadores de la oposición y a los 27 alcaldes de la oposición. Distintamente de que uno pueda compartir, bueno, él hizo ese trabajo y lo presentó en el TSJ como se lo estaba pidiendo, y el TSJ, la Sala Constitucional, en ese mismo expediente, en fecha 18 de agosto, emite una nueva decisión. Emite una nueva decisión en la cual dice, bueno, mire señores, el ministro Tarek Aizami se le encomendó y presentó esto. Y esto está apoyado por 308 alcaldes. Entonces, tienen 30 días, lo que ya está notificado, para adecuar su ordenanza tributaria y tienen que consignarla. Ya están notificados 308 alcaldes que suscribieron. Ellos tienen un lapso de 30 días, desde el 18 de agosto en adelante, para consignar en el expediente del TSJ las ordenanzas municipales en materia de tributos. Pero ¿qué pasa? Es que hay 27 que todavía no están notificados porque no suscribieron. Entre ellos, uno de esos 27 es Ernesto José Raigao Tobar, alcalde del municipio de Simón Rodríguez, que hizo caso omiso de lo primero, que ha seguido cobrando, y que al fin y al cabo no suscribió eso, por lo tanto él no está notificado. ¿Qué dice la sentencia en torno a eso? La sentencia dice que se puede notificar, de acuerdo al artículo 94.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se puede notificar a estos 27 alcaldes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo puedes notificar por prensa, por WhatsApp, por llamada telefónica, por correo electrónico. Por múltiples vías de comunicación. Que ya están establecidas legalmente en nuestro sistema jurídico venezolano como medio de notificación. ¿Ok? Además, debemos recordar, y eso ya es una profundidad de debate de derecho, que las sentencias firmes del Tribunal Supremo de Justicia
y sobre todo en la sala constitucional, son vinculantes a todas las áreas del poder público nacional, y nosotros formamos parte del poder público. Pero sin embargo ordenan la notificación. Yo no sé si al alcalde el Tribunal Supremo de Justicia lo notificó. Lo que sí es que desde el momento que esté notificado tiene 15 días para adecuarse a eso. Ahora, el alcalde no legisla, legisla la Cámara. En razón de eso, yo desde la semana pasada estuve muy preocupado llamando al presidente de la Cámara Municipal, al señor Hassan Nakur. Le hice del conocimiento de esta asistencia, se la pasé por correo electrónico, él la vio, y casualmente hoy en la mañana, 31 de agosto. 31 de agosto, hoy cerca de las 11 de la mañana, yo me venía pasando por frente a la alcaldía y me metí a ver que acá estaba en el estacionamiento y si había alguna actividad. Y bueno, casualmente veo la camioneta del presidente. Como él había quedado de darme respuesta de esa solicitud, porque incluso yo había pasado algunas comunicaciones vía WhatsApp, porque no nos habíamos podido comunicar, y quería saber, casualmente, en ese momento que yo llego a la Cámara Municipal, me dice el presidente, menos mal que llegaste porque estamos llegando vamos a hacer una reunión ahorita. Y empezamos a tratar el tema y lo que acordamos fue una reunión para el día de mañana en el cual yo quedé comisionado, o en todo caso yo ofrecí mis servicios como abogado, como conocedor de la materia, como además que le he hecho seguimiento a esto desde su inicio, para presentar un proyecto de comunicación que la Cámara debe no tan solo dirigirle al alcalde del municipio, sino que en todo caso debe la Cámara Municipal consignar ante el Tribunal Supremo de Justicia en esa causa, para nosotros como Cámara salvaguardar nuestra responsabilidad y no incurrir en el desacato, porque acuérdate que todo incumplimiento de las decisiones de la sala son desacato y los desacatos se pagan con cárcel. Ahora, además de eso, tenemos otro trabajo. Ya esta comisión presentó en ese expediente los parámetros en los cuales van a estar los impuestos, que son mucho menos a lo que aprobó esto, la quinta reforma. Entonces nosotros tenemos que elaborar la nueva reforma tributaria, crear la nueva reforma ajustada a la propuesta, ajustada a lo que está acordado. Ese es un trabajo que la Cámara va a hacer y que esperamos que podamos tenerlo próximamente. Con respecto, Jorge, tu explicación y, digamos, todo el contexto que nos has dado a conocer, me llamó la atención lo que señalas con respecto a estar en una situación de desacato y las consecuencias que esto implica, ¿no? En el caso del municipio de Simón Rodríguez, también señalaste que a pesar de conocer, de ser público, notorio y comunicacional, la sentencia del TSJ que le daba respuesta a esta solicitud hecha por un caso puntual de Chacao, estaba mirando del año 2019, y que la respuesta se dio el 7 de julio, o sea, con esa jurisprudencia, público, notorio y comunicacional, que nosotros en este municipio tengamos esta situación de hacer caso omiso. Tenemos amigos empresarios, comerciantes que no solo han tenido que continuar pagando los impuestos, sino que también tenemos casos de otros comerciantes que han tenido que incluso pagar multas, porque ellos estaban confiando en esta información,
nacional del Tribunal Supremo de Justicia y resulta que las reglas del juego a nivel municipal parece que son otras. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Quisiera tener una respuesta bastante didáctica justamente para ese empresario que pueda verse identificado, ¿no?, con estos casos que te acabo de plantear. Una sanción basada en una normativa nula es nula la sanción. Tan sencillo como es. ¿Qué te quiero decir con esto? Por supuesto, los empresarios quizás no quieran pelear o no quieren gastar los abogados en los recursos. Yo voy a hablar por mí, por Jorge Márquez. Yo fuera empresario, primero que yo no hubiera cancelado, porque yo tengo una normativa que a mí me dice el 7 de julio que esa ordenanza está suspendida. Lo que debería pagar es por la otra, pero cuando tú vas al sistema, el sistema tiene los valores de esta. Yo no hubiera cancelado. Quien no lo hubiera hecho, pues en todo caso, acordemos que estamos en vía administrativa, que eso tiene que, quien esté en contra de ellos puede, la ley orgánica, lo que conocemos como la LOPA, Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, le indica en primer término que usted tiene un recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó el auto, es decir, ante el gerente del SAMAC. Y ese señor tiene 15 días para darle respuesta. Si en 15 días no le da respuesta, opera la figura que conocemos como el silencio administrativo, es decir, sin contestarte te niego lo que estás pidiendo. En razón de eso, me da el lapso de 15 días para recurrir en la vía jerárquica, es decir, ante el alcalde de la ciudad. Para solicitar la reconsideración. Claro, si el alcalde ratifica la decisión, en todo caso del SAMAC, o en todo caso no contesta, ya yo doy por agotada la vía administrativa y me puedo ir con una acción de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Barcelona. Esos son los pasos legales. Ahora bien, más que conflictos, ¿qué es lo que queremos? Y yo quiero ser muy franco y enfático en esto. Como lo he dicho desde el principio, porque yo creo que una de las cosas que uno debe preservar en la vida, en todo caso, debe ser la coherencia en esto. Yo no estoy en contra por la hiperinflación que existe en este país, de que exista el incremento de impuestos municipales. Ojo, que no deberían de existir. ¿Por qué? Porque los impuestos municipales se calculan en porcentajes. Bueno, no es cifra, sino en porcentajes de ingresos brutos. Es decir, que si hay una hiperinflación y tú en vez de estar vendiendo a 10 bolívares, estás vendiendo a 10 millones, tú vas a tener más ingresos y al tener más ingresos vas a tener que pagar más impuestos. Pero a pesar de eso, entonces hubiera un incremento de 0.60% a 3%. Estamos hablando de 1.000.000% de incremento. Sí, ya lo decías tú en tu... Ya lo explicaba. Correcto, en tu primera Entonces, presentación. la gente dice, bueno, pero Jorge Márquez tiene una pelea porque, bueno, esos comerciantes, esos tienen real. Pero es que lo que la gente no se da cuenta es que eso no lo paga el comerciante. Eso lo paga el usuario, el consumidor final. Yo vuelvo a insistirte con este ejemplo. Una farmacia pagaba aquí, X farmacia, tengo el nombre, tengo los documentos, tengo los papeles. Esa farmacia pagó en el mes de febrero 12 millones de bolívares por impuesto municipal. Por impuesto municipal, al municipio. 12 millones. Esa misma farmacia pagó el primer mes de la nueva ordenanza 65 millones de bolívares. ¿Quién pagó eso? ¿El dueño de la farmacia? No, lo pagó usted, yo, tú, que fuimos a comprar la farmacia.
Y, por supuesto, el comerciante, su estructura de costo. Me cuesta tanto el medicamento, me cuesta tanto el traslado, me cuesta tanto el personal, me cuesta tanto tal. Y como los impuestos municipales son tanto, póngale tanto. Y entonces, es donde tú ves que un medicamento que te puede costar en una farmacia en el Tigre 1 millón de bolívares, en el Tigrito te puede costar 400.000 bolívares. Producto de esta discusión. Producto de que existe un incremento y tienes que pagar un impuesto muy alto en el municipio. Y eso es un elemento que está en la estructura de costo de aquí, pero que no está en la estructura de costo de ese municipio. Podríamos entonces sacar a conclusión, Jorge, que cualquier incremento de impuestos lo pagamos todos los ciudadanos. Así es. Cualquier incremento de impuestos va directo a el impacto, se lo lleva el bolsillo del ciudadano común. Y además debo decirte... Es decir, para completar la idea, muy en sintonía con lo que tú señalas, también lo vemos muy a menudo con los usuarios. Está bien que aumenten los impuestos, ¿no? Porque esos empresarios tienen que pagar, porque esos empresarios tienen para pagar, cuando no se dan cuenta que no es el empresario. El propio usuario, cuando tiene que asumir toda esa cadena de costos que tú acabas de señalar. Entonces, en esa sintonía, vemos que no es entonces estás empeñado en el tema de los impuestos, ¿no? Jorge Márquez, el concejal, del cual se dijeron muchas cosas, se especuló muchísimo. Y se siguen diciendo. Correcto. Tampoco, Jorge, podemos decir que, porque Diario El Vistazo es el único medio, y no nos enorgullece decir esto, más bien nos preocupa mucho, y lo señalaba al comienzo, de cómo muchísimos medios de comunicación se han prestado para evitar tocar temas incómodos para ciertas instituciones, para ciertas autoridades. En esa sintonía, vemos entonces cómo no es una pelea del concejal Jorge Márquez, y tampoco se puede decir lo mismo de un medio de comunicación que lo que hace es justamente informar. Entonces, estas situaciones y esta coyuntura es necesario darlas a conocer para manejar la información correcta y no quedarnos con lo que nos dijeron, con lo que vimos en el Facebook, con el rumor de, no, es que los impuestos sirven para... No, ya va. Los impuestos pueden servir para muchas cosas, Jorge. Y yo también estoy de acuerdo con un adecuado incremento de impuestos, porque es necesario para cualquier municipio de Venezuela. Pero, por supuesto, bajo los canales regulares. Primero, no desbordado y no en tiempos de pandemia, donde todo tiende a bajar incluso. Correcto. Yo me iría muchísimo, un poco más allá, nada más desde la convocatoria, de lo que fue esa sesión misteriosa, como tú le llamas. No sabemos cuándo se realizó, no sabemos todavía, no hemos visto documentos que nos digan la fecha exacta, si se dieron o no las 2 reuniones de discusión. Así es. Tú, como concejal único opositor de acá de la ciudad, ni siquiera fuiste convocado. Entonces, hay toda una serie de irregularidades con las cuales no podemos evitar y hacernos a la vista gorda de lo que está ocurriendo. Entonces, justamente cuando adoptamos este tipo de informaciones, entrevistarte, conocer tu opinión, muchísimos intereses, por supuesto, se verán afectados por este tipo de materiales, pero es el deber ser. Nilsa, yo quisiera, porque entiendo que estamos finalizando, decirte algo. Yo he sido un hombre que me he preocupado. Yo puedo tener mis defectos, pero siempre me ha gustado ser coherente en mis actuaciones. Y yo he sido un hombre criado en un hogar de valores y principios. Y yo el 12 de diciembre del año 2018, por cierto día de mi cumpleaños, yo juré como concejal
que yo iba a cumplir y hacer cumplir las leyes y que iba a defender a un pueblo que me escogió como concejal. La escogencia como concejal no me decía, mira, defiende de los chavistas, pero o sea, el alcalde es pana, es de la oposición, entonces si el alcalde comete algo, y quizás se ha roto una amistad de toda la vida, pero yo estoy consciente o tengo una tranquilidad de conciencia muy grande, porque yo siento que yo he hecho lo que he debido hacer. La defensa de la gestión en función de esa misión que me dieron mis electores, yo siento que la estoy cumpliendo a cabalidad. Y yo no estoy en contra de nadie. Yo estoy en favor fundamentalmente de este municipio. De mí se han dicho muchas cosas y se dirán muchas cosas. Yo sí quiero dejarle claro a la gente. Yo estoy en paz y tranquilo con mi conciencia. Yo no me he robado medio del erario público nacional. Yo no soy un vagabundo, yo no soy un sinvergüenza. Yo no sé si otros puedan decirlo. Amigos, escuchaban ustedes al concejal Jorge Márquez en esta exclusiva para Diario El Vistazo. Síguenos en redes, @Diario El Vistazo, referencia informativa de Anzoátegui.